Editar documentos de Office en una tableta o celular podría ser fácil o difícil. Fácil porque existen muchas aplicaciones que abren los archivos de Microsoft, pero difícil porque muchas de estas aplicaciones no son compatibles con algunos formatos. En este video te voy a presentar la aplicación WPS Office, que ya lo vengo recomendando hace mucho tiempo y que estoy viendo que tiene 500 millones de descargas solamente aquí en Play Store. WPS Office es una aplicación gratuita que te servirá para abrir todos tus documentos usando una única aplicación. Lo mejor de todo es que es compatible con Android para celulares o tabletas. No importa si tienes una tableta Samsung, Lenovo, tanto la versión china como la versión global, Xiaomi, Honor, Huawei o la tableta más reciente que hemos probado, una Teclast. Y como es una aplicación multiplataforma, estará disponible en Windows, en Mac y Linux y por supuesto en iPhone y iPads. Como la aplicación es gratuita, puedes hacer muchas cosas como abrir documentos, editarlos, imprimirlos o guardarlos en otros formatos sin tener que pagar nada. Pero también tiene funciones premium que sí requieren una suscripción y que también te las voy a mostrar. Yo uso la aplicación hace varios años, pero veo que la aplicación está desarrollada por una empresa que se fundó en 1988, así que tiene bastante tiempo en el mercado. Hay bastante información de su historia en su web. Para descargar la aplicación solamente debes abrir la tienda de aplicaciones, buscar WPS Office e instalarla. Para poder activar la aplicación solamente debes registrarte con un correo electrónico y luego iniciar sesión. Una vez que ya te has registrado, puedes utilizar esa misma cuenta para poder activar la aplicación y poder utilizarla desde cualquier sistema operativo. Además, al momento de tener tu cuenta, vas a obtener 1 GB de espacio gratuito en la nube, donde puedes guardar todos tus archivos de forma muy segura. Y como están en la nube, si guardas tus archivos en la tableta, luego puedes abrirlos desde tu computadora o tu Mac. Haces los cambios y luego regresas nuevamente a la tableta para que veas los cambios reflejados. Vamos a comenzar a revisar la aplicación utilizando un archivo de Microsoft. Comenzamos por Word. Solo tocas la opción Abrir, eliges la carpeta y abres tu archivo. Puedes abrir documentos que tengas en tu tableta, no importa si no tienes internet. También puedes crear un documento desde cero. Para ello vas al icono del más y seleccionas un nuevo documento. Y si es que tienes conexión Wi-Fi, puedes elegir para descargar muchas plantillas gratuitas además de las de pago. Con la versión gratuita de la aplicación puedes hacer casi de todo. Puedes utilizar cualquier tipografía que tengas en la tableta, cambiar el tamaño de los textos, los estilos, las viñetas, los espacios, las columnas, cambiar el tamaño y la orientación de la página además de los bordes. Puedes colocar imágenes, insertar tablas y más herramientas que cuando descargues la aplicación te vas a dar cuenta que tiene mucho por ofrecer. Incluso puedes hacer que la aplicación lea todo el documento por ti. Solamente haces clic en leer en voz alta, configuras las voces y obtienes algo como esto. Cuando yo tenía 8 años hallé entre los libros de mi casa una edición de Las Mil y Una Noches. Cuando yo tenía 8 años hallé entre los libros de mi casa una edición de Las Mil y Una Noches. Y en el caso de que uses la tableta para leer tus libros o tus documentos, solamente cambias el color a un tono oscuro y así no te cansará la vista. Con la versión Premium puedes utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial, pero casi todas están disponibles para computadora. Recuerda que con una única cuenta puedes acceder a ellas. Hay otras herramientas gratuitas que sí están disponibles desde el navegador. Solo debes ingresar a la web de WPS Office. Y aquí verás herramientas gratuitas como removedor de fondos, restaurador, removedor de marcas de agua, mejora de imágenes, ampliador de imagen o removedor de texto. Utilicé una imagen y miren, ha quitado las marcas de agua. Y utilizando la misma herramienta gratuita de mejorador de imagen, aquí ves que ha mejorado la imagen. Y para que veas rápidamente cómo ha quedado, mira, esta es la imagen restaurada y esta es la anterior, la original. La restaurada anterior. Y sí, ha mejorado en algo la imagen.
Las que sí requieren suscripción son las de traducción de documentos. Vas a esta opción y en cuestión de segundos tienes tu documento traducido, aunque si tu documento tiene más de 100 páginas o casi 800 páginas, como el libro de las 1001 noches que descargué, la traducción tardará mucho tiempo o simplemente no lo va a traducir. Y aprovechando que tengo este libro de casi 900 páginas, te muestro que también puedes extraer una página o un rango de páginas de todo este libro, para que así crees un nuevo documento. Ahora pasamos a revisar Excel. ¿Qué se puede hacer con esta aplicación? De igual forma, si quieres editar o hacer un documento de cálculo, vas a tener las herramientas necesarias. Por ejemplo, puedes crear un archivo nuevo o puedes descargar alguna plantilla. Yo descargué esta plantilla como para probar, que es totalmente gratis y tiene algunas fórmulas ya aplicadas. Entonces, si modifico un valor o un nombre en esta celda, se verán los resultados en cada una de las celdas donde se ve el resultado final. Y si quiero modificar las fórmulas de las tablas, solamente selecciono la tabla y hago los cambios. Seguramente, si es que sabes mucho más de Excel, vas a poder descubrir que se puede hacer casi lo mismo que se hace con Excel de Microsoft, pero de forma gratuita. Hay muchas más funciones en la aplicación, así que de una vez te recomiendo que la descargues y la pruebes. Es totalmente gratis. Ahora pasamos a revisar rápidamente un documento de PowerPoint. Vas a tener igual muchas herramientas. Puedes crear un documento desde cero o también puedes descargar alguna plantilla gratuita. Lo que me gusta de WPS Office es que cuando ya tengas tu documento listo, puedes iniciar la presentación en pantalla completa. Así que si es que tienes un televisor o monitor compatible con pantalla inalámbrica, puedes proyectar tu documento en esa pantalla grande. De tal manera que en la tableta verás las miniaturas de tu documento, pero en la pantalla grande solamente vas a ver la página que seleccionaste. Esto hará que tu presentación sea más eficiente porque estarás preparado para poder explicar la página que solamente tú lo vas a ver en la tableta. Todo esto va a ser muy útil cuando quieras presentar tus tareas o también tus documentos en el trabajo. Y recuerda que si tu tableta tiene lápiz, vas a poder utilizar las herramientas de escritura para señalar, para apuntar, para escribir o rayar sobre esa página que estás proyectando en pantalla grande. Y la presentación va a ser mucho mejor si tu tableta es compatible con MHL o DisplayPort, ya que podrás conectar la tableta hacia un televisor o un proyector utilizando un cable HDMI. Y por si fuera poco, si le vinculas un lápiz, puedes utilizar los botones de ese lápiz para pasar a la siguiente página o regresar a la página anterior. Porque seguramente vas a querer estar caminando entre el público, solamente con el lápiz vas a poder cambiar de página sin necesidad de ayuda. La verdad es que la aplicación es muy completa. Con la versión gratuita también puedes abrir documentos en PDF, puedes imprimirlos, puedes escribir sobre los documentos con el lápiz, ya sea que tengas un lápiz genérico o un lápiz de la propia tableta como el S Pen de Samsung. Vas a ver que los textos van a salir muy bien y no solamente vas a poder escribir en un documento PDF, vas a poder escribir en cualquier documento. También puedes exportar las páginas como imágenes, pero la calidad va a ser bastante baja y se va a mostrar el logo de WPS Office. Pero si quieres editar el PDF, sí necesitas la suscripción. Una vez que tengas la versión premium, podrás usar la gran mayoría de funciones como editar todo el documento en PDF y esta vez sin ningún tipo de logo, o exportar las imágenes en alta resolución. Te insisto, descárgala, pruébala y ya me dirás en los comentarios qué tal te ha parecido la aplicación. Si descargas la aplicación en la computadora, vas a poder aprovechar de él todas las herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, si es que escribes palabras claves, la inteligencia artificial hará que te cree todo un documento con esas palabras clave. Como ves, escribí crear el guión de una película y me escribió toda una estructura para luego desarrollarlo. Y si es que eres estudiante y quieres sacar el resumen de un libro, puedes también hacerlo con un par de clics y la inteligencia artificial lo va a estructurar fácil y ordenada para que luego lo puedas explicar. Incluso este mismo resumen lo puedes utilizar para crear presentaciones de forma automática y con un par de clics. Esto te va a ahorrar muchísimas horas de trabajo porque al final lo único que te toca hacer es reemplazar una que otra imagen.
La aplicación tiene muchísimas herramientas que puedes aprovechar cuando compres la suscripción premium, muy aparte de todas las funciones gratuitas que te he mostrado en todo este video. Toda la información la vas a tener en la descripción de este video, así que échale un ojo. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video, espero que te haya sido muy útil. Déjame un comentario para saber qué es lo que piensas sobre esta aplicación. Nos vemos hasta la próxima.